Nuestro experimento realizado con lentejas pretende modelizar la forma en la que se desintegran los núcleos radiactivos, pero recordemos que se trata simplemente de un modelo. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el modelo del fenómeno real que estamos estudiando? En nuestro modelo necesitamos agitar las lentejas para que algunas queden hacia arriba, otras hacia abajo y después contar cuáles quedaron en estado activo todavía y tomamos como referencia las que quedaban pintadas. En la naturaleza, los núcleos radiactivos se desintegran espontáneamente, no es necesario que haya un agitador externo que genere el proceso. Eso ocurre de manera aleatoria y siguiendo leyes estadísticas. Aunque, desde el punto de vista matemático, el comportamiento es muy similar, si no idéntico, al que estudiamos en nuestro experimento. En la desintegración radiactiva existe una magnitud que es muy útil para el estudio de su cinética, que se conoce con el nombre de actividad. La actividad de una muestra radiactiva. O sea, qué tan activa es una muestra depende de qué tan rápido se está desintegrando. O sea, la actividad de la desintegración de una muestra radiactiva, la actividad de una muestra radiactiva es a la química nuclear lo que la rapidez de reacción es a la química común y corriente, la que involucra a los electrones de la periferia. O sea, en la actividad, que se representa con la letra A, mayúscula, la podríamos medir, por ejemplo, en desintegraciones. La unidad más común es desintegraciones por segundo. ¿Sí? Desintegraciones por segundo. O sea, cuántas partículas, cuántos núcleos de la muestra se desintegran en una unidad de tiempo dada. Y generalmente, Sistema Internacional de Medidas, utilizamos el segundo. Bueno, hay una fórmula que permite conocer cuánto vale la actividad si conocemos otras cosas. La actividad de una muestra es igual a una constante multiplicada por un número n que representa el número total de núcleos radiactivos presentes en la muestra. Vamos a señalar acá. Esta es una fórmula que tiene un gran valor práctico. A es la actividad, K es una constante, pero no es una constante universal, es una constante que depende del tipo de isótopo radiactivo que se trate. O sea, esa constante va a tener un valor diferente para el plutonio 292, para el carbono 14 o para el yodo 131. Son todos radiactivos, todos siguen una cinética similar a la que estudiamos en el experimento, pero van a tener valores diferentes en la constante. Esa constante es independiente de la temperatura, es independiente de cualquier factor externo que pueda estar incidiendo. O sea, ningún factor externo realmente incide directamente en el valor de esa constante. O sea, la temperatura, por ejemplo, puede modificar la agitación de los átomos, la energía cinética media de las partículas, pero no va a modificar en ningún momento ni a la rapidez de la desintegración radiactiva ni, por supuesto, al valor de la constante, que es quien determina la rapidez de la desintegración radiactiva. Y esa rapidez la llamamos actividad. N mayúscula, representa el número total de núcleos inestables presentes en la muestra, ¿no? ¿Cuántos núcleos inestables hay presentes en la muestra? Y bueno, y como vemos, la actividad es proporcional, porque esto es una constante, es proporcional al número de núcleos. Quiere decir que a medida que los núcleos se van desintegrando y van quedando menos núcleos inestables, la actividad va disminuyendo, porque este valor es constante. ¿Sí? Entonces, para que se conserve la igualdad, si el número de núcleos disminuye, la actividad tiene que disminuir.
Y eso es precisamente lo que vemos en la curva de decaimiento. La actividad disminuye y lo notamos porque la pendiente correspondiente a la curva que construimos va siendo cada vez menos empinada. ¿Sí? Eso lo podemos ver gráficamente y es lo que vamos a hacer ahora. Si estuviéramos trabajando con nuestro modelo, estaríamos graficando el número de lentejas en función de tiempo. Pero ahora no estamos trabajando con lentejas, estamos trabajando con núcleos radiactivos. Quiere decir que en el eje de la Y podemos representar el número n, que sería el número total de núcleos radiactivos, núcleos inestables, y que por ser inestables se están desintegrando. Bueno, partiendo de una cantidad inicial, vamos a llamarla n0, porque estaríamos en el origen de coordenadas, en el tiempo cero, el comportamiento que cabe esperar para esos núcleos radiactivos es el mismo que observamos para las lentejas. O sea, va a haber una curva de este tipo, que ya vimos que tenía características logarítmicas, que la podíamos enderezar aplicando logaritmos, y que tendía a cero, el número de núcleos radiactivos tiende a cero a medida que transcurre el tiempo, porque en cada instante van quedando menos núcleos y esos núcleos a su vez se siguen desintegrando y en el instante siguiente voy a tener menos aún. Bueno, lo que vemos también es que la variación entre el número de núcleos desintegrados y la variación del tiempo se va haciendo más pequeña. O sea, en un primer tramo, en un tiempo, entre el tiempo 0 y el tiempo t, suponemos acá un tiempo t cualquiera, vamos a llamarle t1, ¿sí? ¿Qué pasó en t1? Bueno, aproximadamente llegamos a una actividad, perdón, no, a un número n1 de núcleos inestables. O sea, hubo un descenso en la cantidad de núcleos inestables que va desde n igual 0, de n sub 0, perdón, a n1. O sea, esta fue la variación en el número de núcleos inestables. Ahora, si transcurre otro tiempo, idéntico al anterior, vamos a llamarlo t2, vieron que el tiempo es el mismo. Entonces el intervalo en el eje, esta escala, es el mismo. Vamos a ver que ahora, tratemos de que en el dibujo parezca que es lo mismo. Ahora tenemos un número n2, en el tiempo 2, de núcleos radiactivos. Pero si miran la gráfica, en el eje de la Y, la disminución ahora es mucho más chica. Disminuyó el número de núcleos radiactivos, pero disminuyó menos que en el primer tramo. A pesar de que los intervalos de tiempo son iguales, las variaciones en el número de partículas se van haciendo cada vez más chicas. Y si lo hacemos en la parte final, cerca del final de la curva, tomamos un intervalo, vamos a ver que el número de núcleos radiactivos, la variación del número de núcleos radiactivos se hace todavía más pequeña. Quiere decir que a medida que el tiempo pasa, el número de núcleos se va haciendo menor y en consecuencia la actividad también se va haciendo menor, porque acuérdense que este valor es constante. Quiere decir que una constante multiplicada por un número que se me va haciendo cada vez más chico me va dando una actividad cada vez más chica. ¿Sí? Esta gráfica ya de por sí nos dice mucho, pero no es lo más común utilizar como referencia para estudiar la cinética de la desintegración radiactiva el número total de núcleos presentes en la muestra, de núcleos inestables presentes en la muestra. Es mucho más común utilizar la actividad. Y fíjense que como la actividad es proporcional al número
de núcleos inestables, porque la constante esta actúa como constante de proporcionalidad, si yo grafico el número de núcleos inestables en función del tiempo, es lo mismo que si grafico la actividad en función del tiempo. Si bien los valores en el eje no van a ser iguales, la forma de la curva va a ser igual, porque actividad y número de núcleos inestables son directamente proporcionales. Así que es mucho más común que esta gráfica se vea de esta manera. Actividad en función de tiempo. Con una curva que no será exactamente igual desde el punto de vista de su geometría, pero que va a tener el mismo comportamiento matemático. Vamos a tener una actividad inicial a sub 0 en el tiempo 0, y esa actividad va a ir disminuyendo en la misma proporción que disminuye el número de núcleos inestables, porque son directamente proporcionales. Y aquí viene un concepto clave, fundamental para el estudio de la desintegración radiactiva. El concepto de vida media o periodo de semidesintegración se representa así, como T un medio. T un medio no es T por un medio, no lo tomen como una operación matemática, no estoy calculando la mitad de T. T un medio es un símbolo que se conoce con distintos nombres. En desintegraciones radiactivas se lo conoce como periodo de semidesintegración. Periodo de semidesintegración, un nombre muy largo, pero que no se asusten, que su significado es muy fácil de comprender. También otra manera de llamarlo es vida media. La vida media. Lo que pasa es que vida media es un poco confuso, porque vida media puede suponerse que es algo así como el promedio de vida de un núcleo radiactivo, y no tiene nada que ver. Lo de periodo de semidesintegración es mucho más descriptivo de lo que realmente representa T1 medio. Y vamos a dejarnos de misterio. ¿Qué representa T1 medio? Nada complicado. Es el tiempo en el que la actividad de una muestra se reduce a la mitad. O sea, yo tenía esta actividad inicial, que está representada en el eje de la Si. Si busco más o menos la mitad, ahí estaría esta actividad inicial dividido 2, ¿verdad? Bueno, esa actividad inicial dividido 2 corresponde a un tiempo que vamos a llamar T1 medio. O sea que el periodo de semidesintegración es el tiempo en el cual la muestra reduce su actividad a la mitad. Por supuesto, corresponde al tiempo en el que el número total de átomos radiactivos, de núcleos radiactivos presentes en la muestra, se reduce a la mitad. ¿Sí? O sea, ese es el concepto de vida media. Y tiene un valor muy importante, porque esa vida media o periodo de semidesintegración es característico de cada radionucleido. Cada isótopo radiactivo, cada tipo de núcleo radiactivo tiene su propio periodo de semidesintegración. Y ese periodo de desintegración es invariable. Para ese nucleido radiactivo, el periodo de semidesintegración tiene ese valor y no hay manera de alterarlo. Al cabo de otro periodo de semidesintegración, si yo tenía la muestra, ahora supongan que la muestra reducida a la mitad es mi punto de partida. Se redujo a la mitad y se puede reducir ahora a la mitad de la mitad, o sea, a la cuarta parte. Si se reduce a la cuarta parte va a quedar más o menos por acá. Sería la actividad inicial dividido 4, o sea, la mitad de la mitad. Bueno, para que se reduzca a un cuarto, tienen que transcurrir, si para que se redujera a la mitad tuvo que transcurrir
un periodo de semidesintegración, ahora van a tener que transcurrir 2 periodos de semidesintegración. Y si se fijan, a pesar de que el dibujo no es demasiado bueno, acá habrían pasado 2 periodos de semidesintegración. El intervalo de tiempo entre 0 y t1 medio es igual al intervalo de tiempo entre t1 medio y 2t1 medio. O sea, cada uno de estos intervalos es igual a t1 medio. O sea, la muestra, independientemente del punto de partida, puede ser a partir del punto inicial o cualquier punto que se me ocurra, va a reducirse a la mitad cuando haya transcurrido un tiempo igual al t1 medio de esa muestra. Para los que les gusta tener las definiciones escritas y formalmente correctas, acá tenemos, es una de las posibles, no necesariamente el texto tiene que ser este, pero representa todo lo que nos interesa que ustedes recuerden. T1 medio, periodo de semidesintegración, es el tiempo en el que la actividad de una muestra de un radionucleido es la unidad en radioquímica es el radionucleido, no el elemento químico, porque un elemento químico puede estar formado por distintos nucleidos, algunos radiactivos y otros no, como el ejemplo del carbono. El carbono 12 no es radioactivo y el carbono 14 sí lo es. El elemento químico de carbono es una mezcla de todos los posibles carbonos, radioactivos o no. Un radionucleido es un núcleo que tiene un número determinado de protones y de neutrones. Y además tiene que ser inestable, si no es simplemente un nucleido. Así que repito, tiempo en el que la actividad de una muestra de un radionucleido se reduce a la mitad. Dijimos que cada radionucleido tenía un T1 medio característico, pero si recuerdan un poco antes habíamos dicho que también había una constante para la actividad, la relación entre la actividad y el número de núcleos radiactivos. Hay un valor constante, que es la constante de proporcionalidad, que también es característica de cada radionucleido. O sea, hay dos cosas que son características de los radionucleidos tomados de manera particular, y son la constante y el periodo de semidesintegración. O sea, la constante y el periodo de semidesintegración son propiedades características, o sea, que permiten identificarlos. Son propiedades características de cada radionucleido en particular. El carbono 14 tiene su K y tiene su T1 medio, el uranio 238 tiene su K y tiene su T1 medio. Son radionucleidos los dos, siguen cinéticas similares, la curva va a ser similar, pero el valor de la constante y el valor de T1 medio van a ser diferentes. Bien, si hay dos magnitudes que son propiedades características, capaz que están relacionadas, y K y T1 medio, la constante y el periodo de semidesintegración, están relacionados. Vamos a verlo. ¿Cómo se relacionan? Podrían no estar relacionadas, pero sí lo están. ¿Cómo se relacionan? Bueno, se puede demostrar esto. Nosotros no vamos a demostrarlo en este momento, pero se puede demostrar que el T1 medio, el periodo de semidesintegración de un radionucleido, tiene un valor igual a 0,693, dirán de dónde sale ese número, dividido la constante. Esa es la relación que hay entre T1 medio y la constante. Por supuesto, si T1 medio es 0,693 dividido la constante, si despejamos la constante, pasamos la constante multiplicando y T1 medio dividiendo, el valor de la constante, que es específica del radionucleido, va a ser 0,693 dividido T1 medio. O sea que si conozco T1 medio puedo averiguar la constante, y si conozco la constante puedo averiguar T1 medio, el periodo de semidesintegración.
Este 0,693, que capaz que les resulta un poco misterioso, es el logaritmo neperiano de 2. Es el valor del logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano, LN, en la calculadora. LN de 2, si ustedes lo hacen con la calculadora, van a ver que el valor es 0,693. ¿Por qué es el logaritmo neperiano de 2? Bueno, eso se puede demostrar utilizando las ecuaciones de la cinética de la desintegración radiactiva, de primer orden, pero no es el objetivo de este curso entrar en tanto detalle matemático. Por ahora quédense con esta fórmula muy práctica para obtener el valor de la constante o el valor de T1 medio si tienen el contrario, ¿no? Si tienen T1 medio pueden calcular el valor de la constante, si tienen la constante pueden calcular el valor de T1 medio. Bueno, está muy bueno saber que el periodo de semidesintegración me dice cuánto tiempo tiene que pasar para que la muestra reduzca la actividad a la mitad. Bueno, yo sé que pasó una vida media, un periodo de semidesintegración, y me queda la mitad de la actividad de la muestra. Si pasaron 2, me queda la cuarta parte. Si pasaron 3, me queda un octavo de la muestra inicial. Ahora, me puede interesar saber, bueno, al cabo de un tiempo cualquiera, cuánto se desintegró mi muestra, cuánto me queda de la muestra sin desintegrar, que es lo que fundamentalmente me puede resultar útil. Conocer cuál es la actividad que le queda a la muestra después de un tiempo t determinado. Entonces, bueno, para eso hay una formulita que tiene su lógica, que dice que la actividad de la muestra al cabo de un tiempo t, vamos a poner la actividad sub t, va a ser igual a la actividad inicial, la que tenía al principio, a sub 0, cualquiera sea el punto de origen, porque eso lo elijo yo, puede no ser el origen en el eje, sino en cualquier punto que a mí me interese conocer. Bueno, a partir de esta actividad, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que quede una actividad de tal valor? O al cabo de este tiempo, ¿qué valor de actividad va a tener la muestra? Actividad en el tiempo t va a ser igual a la actividad inicial dividido 2 elevado a un numerito que vamos a representar como n minúscula. 2 a la n. Bueno, esta n es lo que deberíamos determinar. Supongamos que conocemos el tiempo, el periodo de semidesintegración. N, y queremos saber en un tiempo t determinado. N es la cantidad de periodos de semidesintegración que transcurrieron a lo largo de ese tiempo. ¿De acuerdo? O sea, N es el número de periodos de semidesintegración transcurridos en el tiempo t. O sea, T1 medio es un valor concreto, T es un valor cualquiera. T1 medio depende del radionucleido, T no. Yo puedo tener un T1 medio de 8 días y quiero saber qué actividad va a tener la muestra dentro de 3 semanas. ¿Sí? El periodo de semidesintegración de ese radionucleido es de 8 días y va a seguir siendo 8 días. Pero bueno, ¿cuál es la actividad dentro de 3 semanas? Esta fórmula me permite calcularlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un planteo para aplicar la fórmula que acabamos de ver. Dice, el iodo 131 tiene un periodo de semidesintegración de 8 días y la pregunta es, bueno, ¿qué actividad tendrá una muestra de actividad inicial 2000 desintegraciones por segundo al cabo de un mes? Es un dato importante, en particular conocerlo para el iodo 131. El iodo 131 es, por un lado, un radioisótopo que se utiliza en la terapia del cáncer para eliminar células tumorales en la tiroides,
pero también es un componente de la lluvia radiactiva. Cuando hay accidentes nucleares se produce uno de los productos de fisión del núcleo de uranio 235, es el iodo 131. Y ese iodo 131 en ese caso ya no tiene un efecto benéfico sobre la salud, sino que puede provocar daños serios, fundamentalmente también a nivel de tiroides, porque el iodo se metaboliza a nivel tiroideo, o sea, se concentra en la glándula tiroides, por un tema de las hormonas tiroideas en el que no vamos a entrar. Entonces es muy importante saber, bueno, a una persona se le inyectó una muestra de iodo 131 que tiene determinada actividad. ¿Cuánto tiempo va a tardar en desaparecer esa muestra de su organismo? ¿O cuánto va a quedar de actividad para tomar precauciones al cabo de un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un mes? Entonces, bueno, lo principal es, primero, como con cualquier problema, ordenar los datos. O sea, vamos a ver qué datos tenemos y cómo trabajamos con ellos. Porque algunos datos probablemente tengamos que convertirlos, aplicar algunas conversiones de unidades. Primero que el T1 medio, me están diciendo que vale 8 días. 8 días, bien. Y el tiempo, conviene ponerlos juntos, el tiempo que transcurre, el tiempo que me interesa considerar es un mes. O sea, el tiempo desde que se inyectó, por ejemplo, la muestra, hasta el momento que me interesa conocer cuál es la actividad, es un mes. Ahora fíjense, el tiempo está en meses y el periodo de semidesintegración está en días. Tenemos que encontrar unidades coherentes, o sea que vamos a pasar el mes, lo vamos a pasar a días. Vamos a considerar un mes razonable de 30 días, que es lo más frecuente, ¿verdad? O sea, en realidad el que vamos a utilizar no es un mes, sino vamos a tomar 30 días. Ahora bien, la actividad es de 2000 desintegraciones por segundo. ¿Tendríamos que convertir esas desintegraciones por segundo a días? ¿Será necesario? Miren, en realidad no, porque a nosotros lo que nos interesa en la fórmula, nosotros tenemos la actividad, pero nos interesa averiguar, tenemos la actividad inicial y queremos averiguar la actividad al cabo del tiempo t, que es un tiempo de 3 días. Pero para eso necesitamos n, y n vamos a ver que no tiene unidades, porque n, ¿cómo se calcula? Dividiendo el tiempo total, los 30 días, entre el periodo de semidesintegración, que son 8 días. ¿Sí? Y si dividimos días sobre días, se nos van las unidades y lo que nos queda es un número adimensionado. N es un número que no tiene unidades y que por lo tanto no tenemos que andar convirtiendo la actividad para que sean coherentes todas las unidades de tiempo, porque las unidades de tiempo para N van a desaparecer. El otro dato fundamental, por lo menos en la medida que nos lo dieron, después vamos a ver que no es tan fundamental, es la actividad inicial, 2000 desintegraciones por segundo. Bien, con periodo de semidesintegración T1 medio y T, un mes, 30 días, podemos calcular N. ¿Cómo calculamos N? Dividiendo el tiempo, 30 días, dividido T1 medio, que es 8 días. N va a valer, hacemos con la calculadora, 30 dividido 8 igual 3,75. ¿Vieron que las unidades acá desaparecen? Me queda un número que no tiene unidades. Y como ese número no tiene unidades, ahora yo no necesito convertir la actividad a otras unidades. Voy a obtener la actividad final al cabo del mes, al cabo de los 30 días,
en las mismas unidades con las que estoy trabajando para la actividad inicial. Así que los datos que voy a colocar en mi fórmula son la actividad inicial y n. Esos son los datos procesados que me interesan para calcular la actividad final al cabo del tiempo t, al cabo de 30 días. Es decir, que esa actividad que estoy buscando va a ser igual a la actividad inicial, 2000 desintegraciones por segundo, dividido 2 a la n, 2 elevado a la 3,75. 2 a la 3,75. Y bueno, cuando tenemos que calcular una potencia con un exponente que tiene decimales, acuérdense que la calculadora se los permite hacer utilizando esta tecla. Yo no sé si ahí se ve, no, queda muy borroso, la que es como un techito, ¿tá? El techito, la tecla techito en una calculadora científica es la que me permite poner el exponente que a mí se me ocurra a la base que a mí se me ocurra. Entonces simplemente vamos a poner 2 a la 3,75, lo podemos hacer por etapas. Después ustedes pueden encadenar las operaciones si no es necesario que lo calculen por etapas, sino en un solo acto. La actividad va a ser igual a 2000 desintegraciones por segundo dividido 2 a la 3,75, o sea, 2 techito 3,75. Y eso me da, vamos a redondearlo a 13,5. 13,45. 2 a la 3,75 da 13,45. Quiere decir que la actividad que estoy buscando, la actividad que me interesa, va a ser el cociente entre 2000 y 13,45. 2000 dividido 13,45 me da 148,7. Esa va a ser la actividad 149 prácticamente, desintegraciones por segundo. Esto sí conserva unidades porque el numerador tiene unidades, o sea, la actividad tiene unidades de actividad, no es un número adimensionado. Así que esta es la respuesta que andamos buscando. ¿Qué actividad al cabo de un mes, al cabo de 30 días? 148,7 desintegraciones por segundo. ¿Vieron que bajó significativamente? Bueno, si el T1 medio hubiera sido más pequeño, N hubiera sido más grande y la actividad hubiera sido más pequeña todavía. ¿Sí? Bueno, para terminar con este segmento del estudio de la desintegración radiactiva, el más cuantitativo, vamos a considerar que esta es la ecuación madre. Esta fórmula es la que podemos tomar como referencia, como punto de partida. Pero en la medida que la actividad es proporcional, ya lo vimos, a el número total de núcleos radiactivos. O sea, hay una relación de proporcionalidad directa entre la actividad y el número de núcleos radiactivos. También la actividad es proporcional a la masa de esos núcleos radiactivos, porque esos núcleos radiactivos tienen una propiedad que se llama masa, que es proporcional a la cantidad de ellos que están presentes. Y acá es un poquito menos rigurosa la forma de escribirlo, pero yo creo que se va a entender. La actividad es proporcional al porcentaje de núcleos radiactivos que tengo presentes en la muestra. O sea, si tengo inicialmente un 100%, bueno, la actividad va a ser menor cuando tengo un 80% y cuando tengo un 30% y así sucesivamente. Quiere decir que esta fórmula, que está representada para calcular la actividad, está concebida para calcular la actividad al cabo de un tiempo t,
conociendo t un medio y conociendo el tiempo, y conociendo la actividad inicial, la podemos llevar a formas derivadas de ella, como por ejemplo utilizar n, el número total de núcleos radiactivos, va a ser igual al número inicial dividido 2 a la n, y es totalmente equivalente a la expresión de arriba. Y si no tengo el número de núcleos radiactivos, tengo la masa en gramos, por ejemplo, de un radionucleido de iodo-131, no tengo la actividad, pero tengo cuántos gramos de iodo-131 tengo inicialmente. Bueno, ¿cuántos me van a quedar al cabo de un mes? Y bueno, en lugar de utilizar la actividad, utilizamos la masa inicial en gramos. O sea que la masa al cabo de un mes va a ser igual a la masa inicial dividido 2 a la n. Y es totalmente válido utilizarlo con la masa en gramos, la masa en cualquier unidad, en lugar de la actividad. O con el número de átomos o de núcleos radiactivos en lugar de la actividad. Y si todavía supiéramos menos, sabemos que tenemos una muestra de una masa que no conocemos y un número de partículas que no conocemos, pero esa es la muestra de partida. Y si es la muestra de partida, el porcentaje de núcleos en la muestra es 100. ¿Qué porcentaje me queda al cabo de un tiempo t? O sea, el porcentaje, ¿cómo lo calculo? Bueno, acá, si lo quiero en porcentaje, voy a tener que poner 100. El 100% va a ser lo que tengo inicialmente. Tengo un 100%, no sé cuánto es ese 100%. Capaz que ese 100% son 1000 núcleos radiactivos, capaz que ese 100% son 7.300.000. Pero no importa. Al cabo de un tiempo t, si conozco el periodo de semidesintegración y si conozco el valor de ese tiempo, 100% dividido 2 a la n me va a permitir calcular el porcentaje al cabo de ese tiempo. Quiere decir que acá tenemos varias expresiones equivalentes, todas válidas, y las vamos a utilizar de acuerdo a lo que nos interese calcular. Todavía falta una que me faltó, pero tenga en cuenta que es totalmente válida también, que sería utilizar la cantidad química, el número de moles. La cantidad química en mol, podemos decir, bueno, n, cantidad química, lo que pasa es que acá aparece otra n y complica un poco, la cantidad química sería igual a n, el número de moles inicial, dividido 2 a la n, entendiendo que esta n no es el número de moles. ¿Sí? O sea, cualquiera de esas expresiones es válida y es equivalente y la puedo utilizar con total libertad. Y para terminar con esta parte matemática, estudio matemático de la cinética de la desintegración radiactiva, y volviendo un poco el vínculo con la experiencia que hicimos con las lentejas, una afirmación: la desintegración radiactiva es una reacción de orden 1. Esto de los órdenes de reacción en cinética química se estudia, pero es un tema del curso posterior. Pero todo lo que estuvimos viendo, todo ese comportamiento que vemos para la cinética de la desintegración radiactiva corresponde a las reacciones de orden 1 o reacciones de primer orden. Eso vale para la desintegración radiactiva siempre. Todas las desintegraciones radiactivas siguen una cinética de orden 1. ¿Qué significa que la cinética es de orden 1? Que si yo tengo una actividad inicial y el decaimiento que observo es de este tipo, cuando grafique el lugar de actividad en función de tiempo, el logaritmo de la actividad en función de tiempo, voy a obtener, este es el logaritmo de la actividad inicial, ya no una curva, sino una recta con pendiente negativa. Esa recta con pendiente negativa, y eso matemáticamente no me interesa que sean capaces de deducirlo, tampoco van a tener que saberlo de memoria, pero si a alguno le interesa, esa recta, como toda recta, responde a la ecuación de la recta y igual m por x más n. Y bueno, la y, el eje de la y, es el logaritmo de la actividad. La m es la pendiente de esta recta. M es el coeficiente angular de la recta, la pendiente. La pendiente es negativa. Entonces, esa pendiente negativa
tiene un valor constante porque es una recta. Bueno, ese valor constante corresponde al opuesto de la constante que vimos en la fórmula A igual a K por N. O sea, acá tendríamos menos el valor opuesto a la constante, ¿sí? O sea, la pendiente es igual al opuesto de la constante. Así que logaritmo de A y logaritmo de A, logaritmo de la actividad, logaritmo neperiano, es igual a el opuesto de la constante multiplicado por X. X es el tiempo, es menos K por T, más N. N es la ordenada en el origen de la recta, o sea, es el valor de I cuando el tiempo vale 0, cuando X vale 0, que es igual al logaritmo de la actividad inicial. Y bueno, esta fórmula transformada de distintas maneras me permite relacionar directamente la actividad con la actividad inicial, con la constante y con el tiempo. Y también vale lo que vimos hace un rato, de que si en lugar de utilizar la actividad utilizamos el número total de partículas, la expresión pasa a ser válida con una n mayúscula y una n mayúscula sub 0, o si nos interesa la masa, ponemos la masa en gramos y la masa inicial en gramos, y si nos interesa el porcentaje, acá ponemos el logaritmo de 100 y acá vamos a tener el logaritmo del porcentaje final. ¿Cómo se despejan? Bueno, ese es otro tema con sus dificultades matemáticas en las que no vamos a entrar ahora. Y con esto cerramos. Si esto les pareció un poco confuso y cargado, no se preocupen, excede el objetivo de este curso, es simplemente para aquellos que tienen particular gusto por las matemáticas, le prendan un poquito a las ecuaciones, pero no es indispensable que esto lo conozcan.